Muchas gracias por esperarnos. A continuación, dejaremos con ustedes a la doctora María Eugenia Letelier con la ponencia titulada Enfoque interdisciplinar para comprender la diversidad de la educación con personas jóvenes y adultas, desafíos curriculares y políticos. Sea grata y cordialmente muy bienvenida, estimada doctora. Muchísimas gracias, agradezco la invitación a este segundo simposio latinoamericano y caribeño de investigación de la educación inclusiva. Agradezco especialmente a la Universidad de La Serena y muy especialmente también a la Red Ecuatoriana de Pedagogía que nos están haciendo posible este simposio, ¿no? Voy a iniciar mi presentación señalando cuáles son los 4 puntos en los cuales quiero situarme. Lo primero es una mirada al macro contexto hacia una nueva era de la humanidad. Ahí hay una visión que me parece que es esencial para tener un posicionamiento respecto a los otros temas que se abordan en esta conferencia. El segundo es diversidad y desigualdad, rasgos específicos de América Latina y el Caribe. El tercer punto, que está implicado con la propuesta que hace el seminario, es el enfoque interdisciplinar para comprender la diversidad en educación con personas jóvenes y adultas. Y para finalizar, el cuarto punto es avanzar hacia una nueva narrativa, el reconocimiento de los jóvenes y adultos como sujetos de educación. Quiero entonces empezar con esta mirada al macrocontexto, que tiene una afirmación hacia una nueva era de la humanidad. Ahí vemos a Mafalda preocupada por la salud del planeta, cosa que creemos que es un punto de partida para entender este macrocontexto. ¿Qué está, digamos, en juego en este macrocontexto? Hay una afirmación que me interesa decir que lo que hay aquí, lo que estamos viviendo como generación, como mundo en este momento, es una crisis multidimensional, es una crisis que tiene múltiples formas de diferentes dimensiones y que ha sido catalogada ya desde los años 90 como una crisis civilizatoria, una crisis de la matriz civilizatoria. Es un término que además, un concepto que acuñó muy fuertemente Claxo desde los años 90, pero que tiene su raigambre ya en reflexiones previas de los años 75, entre ellos un autor, Hans Jonas, que habla de la ética, de la responsabilidad, justamente en relación con cómo estamos habitando nosotros el planeta. Cuando hablamos de multidimensionalidad, estamos diciendo que hay una crisis que es medioambiental, hay una crisis que es energética, alimentaria, estamos viendo la escasez de alimentos y el aumento de los precios alimentarios, una dimensión sanitaria que también la hace evidente la pandemia, una dimensión demográfica, hay una crisis migratoria que es evidente, solo falta escuchar las noticias para darse cuenta. En el fondo todo esto tiene como base el agotamiento de un modelo extractivista de la economía que en América Latina y el Caribe es muy fuerte, es muy evidente, las zonas de sacrificio y otras expresiones más que van dando cuenta de este agotamiento del modelo extractivista. Y también el tema del debilitamiento de los estados nacionales en la medida en que la mundialización de la economía ya no está en manos de los y la crisis de representación también que hay dentro de los estados nacionales. Estamos entonces frente a una situación que también la decía la doctora Sardel en su conferencia inaugural de este importante seminario. Es una crisis que nos coloca a la humanidad en otra conversación, en otra visión. No estamos aquí, digamos, diciendo cómo habitamos el planeta, cómo estamos nosotros, seres humanos, en la interacción entre los humanos y entre las otras especies en el planeta. Y esto tiene que ver también con temas que planteaba Carlos Calvo, nuestro panelista destacado anterior, que tiene que ver con cómo estamos entendiendo el sistema educativo. Y yo creo que esta crisis también está mostrando, digamos, el agotamiento de un modelo del sistema educativo y en pandemia eso se ha visto. El tema de la flexibilidad. Nosotros estamos frente a un sistema educativo que es tan inflexible, que está ordenado
las asignaturas, que están ordenados por niveles. Entonces, no le estamos dando espacio a una visión flexible, interdisciplinaria, transgeneracional, que se ha hecho evidente además en esta situación de pandemia, ¿no? El tema socioemocional y el tema de los valores y la ética están siendo, de alguna manera, han sido desplazados por sistemas de medición, por este afán de que la calidad de la educación se ha reducido a una serie de indicadores y monitoreo de los mismos, pero se ha perdido un poco la sustancia. Entonces, lo que ha hecho la pandemia, lo que está haciendo en estos momentos, interpelar de alguna manera las formas tradicionales en que hemos sido visto, en que ha sido diseñado el sistema educativo. Y a nivel del microsistema, sistema individual, están pasando cosas también entre nosotros como seres humanos, ¿no es verdad? Por un lado, la sensación de vivir en un mundo vulnerable, la vulnerabilidad como una experiencia vital, y también esto que nos está pasando ahora. Nosotros estamos en un Zoom, estamos conectados entre diferentes países de América Latina y el Caribe y habitando un terreno digital. Cada uno de nosotros está en estos momentos frente a una pantalla, está frente a una interacción con otros que no estamos viendo, pero estamos habitando ese terreno. Entonces hay un territorio nuevo que se nos abre también. Bueno, esto está, en este cambio de era, están emergiendo nuevos movimientos sociales, naturalmente aquí tenemos el movimiento feminista de disidencia, los movimientos animalistas, los movimientos ecologistas, que están justamente ampliando esta diversidad de movimientos sociales y que empieza a recobrar una centralidad los derechos humanos. Los derechos humanos como forma de entender la vida entre los seres humanos. Eso nosotros sabemos muy bien, ¿no es verdad? Que hace 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo esta Declaración de los Derechos Humanos que ha ido también de alguna manera actualizándose frente a los diferentes eventos de la vida social, pero necesitamos volver a eso, a lo que significa. Es más, en educación con personas jóvenes y adultas, a un año después de la firma de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, tuvo lugar la primera conferencia internacional de educación con personas jóvenes y adultas, y ahí de qué se habló, de educación fundamental, no de educación escolar, de educación fundamental. Bueno, y está toda la epistemología del sur, que aquí ha sido ampliamente discutida, ¿no es verdad?, en este simposio, qué es lo que significa el buen vivir, y dentro de ello la educación como un derecho vital, no solamente como un derecho humano, sino que nosotros, seres humanos que habitamos el planeta, tenemos la capacidad de hacer estos, de educarnos. Como dice, bueno, hay un texto de la UNESCO que es más o menos reciente, que plantea, digamos, estos futuros posibles en los cuales la educación cumple un papel fundamental. ¿Qué es lo que está pasando con América Latina y el Caribe? Esa foto además es del estallido social en Chile, que vemos, digamos, este tema de la diversidad y la desigualdad como un rasgo específico de América Latina y el Caribe. Esto implica el mirar el continente desde una mirada de diversidad cultural y no de homogeneidad colonialista como muchas veces se nos ha querido ver. Carlos decía ahora, por ejemplo, los Selkman, que son una etnia en Chile, se nos enseñó siempre en el colegio que era una etnia que no existía, que desaparecía, que los indígenas eran algo que eran del pasado. ¿Y qué es lo que se perdió en esa modernidad? Se perdió el reconocimiento de una tremenda diversidad cultural, la riqueza de que en nuestro continente habita más de 826 pueblos indígenas y 125 millones de personas que provienen de población afrodescendiente. Esta homogeneización de la cultura dominante nos ha hecho perder la riqueza y la diversidad que tenemos como continente. Y en paralelo con esa diversidad que tiene el continente, estamos en estos momentos, y aquí me voy a permitir hacer mención a este documento que ahora recientemente sacó el PNUD, la CEPAL, que se llama Atrapados, alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. Y me voy a permitir leer por lo menos un pedazo de este texto. La desigualdad racial y étnica, la desigualdad en la calidad de la educación,
La desigualdad de género y la desigualdad de ingresos se traduce en la concentración del poder político en unos pocos, que lo utilizan para capturar las instituciones reguladoras del Estado a fin de extraer rentas del resto de la población, permitiendo que las empresas prevalezcan por su posición de monopolio y no por la innovación tecnológica. ¿Por qué pienso que es importante? Porque, ojo, la diversidad muchas veces es materia de nuevas desigualdades. Entonces, la diversidad racial y étnica se convierte en una mayor desigualdad. Lo mismo pasa con la calidad de la educación, con el género. Las desigualdades generan, o sea, las diversidades generan nuevas desigualdades. Y esto tenemos que tenerlo también en cuenta cuando pensamos en la inclusión. Quisiera solamente, voy a decir como algunos temas que son realmente importantes pensando en la pandemia, ¿no? En la pandemia nosotros tenemos que hay 165 millones de estudiantes que están fuera de la escuela desde marzo del año pasado. Ahora lentamente en este ciclo pandémico de ida y vuelta tenemos, digamos, algunas escuelas que están volviendo, pero es un ciclo pandémico, no es un antes y un después. Tenemos, ¿no es verdad?, que en este ciclo pandémico se han aumentado las desigualdades en términos del acceso a la tecnología, y mientras los primeros cuartiles, digamos, mientras en el 10% más rico, el 80% de los estudiantes tiene acceso a la tecnología, sucede lo contrario, ¿no es verdad?, en los estudiantes con ingresos descendientes. Pasa lo mismo, nosotros estamos también frente a un riesgo de abandono del sistema escolar que es muy alto. Las cifras se nos quedan cortas, no sabemos cuántos niños no van a volver a la escuela. Bueno, y esto también nos plantea otro tema que también lo señaló Carlos, esta divisoria entre la educación formal, no formal e informal empieza a ser tenue. Empiezan a haber cosas que dentro de la pandemia nos hemos dado cuenta que muchos de los temas de las aulas tradicionales volvieron a las familias, y muchas veces el aprendizaje de los niños, niñas, preescolares incluso, que ahí, bueno, Clara nos puede tener más antecedentes, sin los padres, sin los jóvenes, sin los padres, sin los adultos dentro de las casas, no habría sido posible la continuidad educativa. Ellos han sido mediadores en el aprendizaje con niños y niñas. Pero sin embargo, en todos, absolutamente todos los documentos internacionales, se habla siempre del apoyo que tienen que dar los adultos a los niños en las casas, pero nunca se habla del derecho a la educación que tienen los adultos y los jóvenes que están en las casas. Entonces, ahí hay un tema, como siempre la educación con personas jóvenes y adultas se ve como un instrumento en servicio de los niños pequeños, y no como el derecho a la educación que tienen las personas. Quiero decir que en esto, para entender qué es lo que pasa con la educación con personas jóvenes y adultas, es necesario una visión interdisciplinar. Aquí voy a leer lo que dice, por la profundidad de lo que señala una educadora de educación con personas jóvenes y adultas. Dice: la diversidad es un tema profundo. No basta con señalarlo como una característica. Asumir la diversidad implica construir una estrategia política y pedagógica que se tiene que reflejar en la manera en que se construye el aprendizaje, la función del profesor-profesora, el comportamiento que se espera de las y los participantes. En esta reflexión, a mí me gustaría reforzar la idea en la manera en que se construye el aprendizaje y el conocimiento. Eso es un tema que queremos retomar ahora en el cuarto punto, ¿no? ¿Qué es lo que hay entonces? Para entender la diversidad requerimos un amplio espectro de una mirada interdisciplinar, prestar la sociología, la antropología, la psicología, la filosofía, pero también la neurociencia, las ciencias biológicas. Es allí donde también tenemos que mirar a este ser multidimensional cuya forma de entender la pedagogía
la didáctica es desde una mirada interdisciplinar. Y yo aquí voy a ir muy rápido porque tengo siempre el problema del tiempo. Desde la perspectiva de la sociología hay algunos temas que son fundamentales, unos conceptos que son fundamentales, que tienen que ver con la exclusión social y la cohesión social, como opuestos. En educación con personas jóvenes y adultas, el tema de la cohesión social es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas, la mayoría de ellos han vivido procesos de exclusión social. Y la exclusión social no es solamente económica, es institucional, es sociocultural. Si uno mira los análisis que se han hecho sobre el estallido social en Chile, pero también en Colombia y en otros países de la región, ¿cuál es el tema? El tema es el abuso, el tema es no sentirse parte de una sociedad, el tema es sentir que las instituciones, que la economía, pero también los elementos socioculturales no están respondiendo a, sus, a, su, a su vida, a sentirse parte de una comunidad, a ser parte de otros, el sentido de pertenencia. Bueno, y desde esa visión también está la antropología, ¿no es verdad? Cómo las personas, cada uno de nosotros, nosotras, que al ingresar a cualquier lugar, a cualquier espacio educativo, somos portadores de una biografía. Incluso los niños pequeños cuando entran al pre-kinder o su primera, cuando inician su vida, ya traen una biografía. Por lo tanto, desde ese punto de vista, más los adultos tenemos una biografía que nos modela, que nos hace ser, llegar al aula, llegar a los procesos educativos en general, no solamente al aula, con estas visiones de mundo. Y desde ese punto de vista, los conceptos clave, ¿no es verdad?, que nos ayudan en esta interdisciplinariedad de la educación con personas jóvenes y adultos, está la cultura, el tema de los prejuicios y los estereotipos. Ahí me encantaría hablar más sobre eso, porque es un tema que en educación con personas jóvenes y adultas es muy relevante, igual que los estigmas. Está toda la perspectiva psicológica. Yo creo que todos nosotros desde la educación hemos tenido, digamos, esta visión de la psicología, la educación que tuvo su apogeo desde los inicios del siglo pasado, con el conductismo, luego, bueno, todo lo que ha sido el cognitivismo, el sociocognitivismo, pero en el fondo la psicología nos ayuda a entender desde los ciclos de vida y con personas jóvenes y adultas es fundamental. Y desde allí, a mí me gustaría dar un salto como también a pensar desde los aportes más recientes de la neurociencia. Este es un campo que todos nosotros nos hemos sentido muy atraídos de mirar, porque es un campo de investigación que en educación con personas jóvenes y adultas es especialmente relevante. Aquí simplemente algunos datos, yo creo que son temas que nosotros tenemos que realmente reflexionar. El cerebro alberga cerca de 86.000 millones de neuronas. Yo no sé cómo representar eso, solamente si fuéramos un observatorio, no sé, si la Universidad de La Serena nos llevara al hermoso Valle del Elqui y miráramos las estrellas, a lo mejor podríamos pensar qué significan esto de los 86.000 millones mirando las estrellas, pero me es difícil cuantificarlo. Eso está dentro de nosotros. Nosotros tenemos ese cerebro y todos los cerebros son diferentes, como los rostros son diferentes. Esa mirada, la biología ha avanzado, la neurociencia ha avanzado infinitamente en este área. Yo ahí, bueno, me he sentido especialmente atraída, hice un diplomado también en este tema, porque justamente creo que por allí hay un campo de reflexión que en educación con personas jóvenes y adultas hay dos, al menos, conceptos que son fundamentales, que nos hacen mirar la educación con personas jóvenes y adultas distintos. Por un lado, la plasticidad. El cerebro puede aprender durante toda su vida entera. Esto de que yo soy muy vieja para aprender, ya es tarde para aprender, etcétera, todo eso que hemos escuchado en algún momento, no, señores. Hay evidencia científica que su cerebro es plástico, es decir, que puede modelarse. Es
Y eso sucede durante toda la vida. Y el otro tema, la neurogénesis, es decir, las neuronas se pueden generar constantemente. No es que uno deje de generar neuronas, hay una sinapsis que se produce siempre. En esas 86 mil millones de neuronas hay sinapsis, hay lugares de encuentro entre las dendritas y esos lugares de encuentro producen nuevos conocimientos. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer como adulto es reforzar aquello. En la última columna dicen algunos, no quiero detenerme mucho porque sé que el tiempo está apremiando, pero algunas claves de aprendizaje y educación de adultos que entrega, que proporciona desde la neurociencia, como es el tema del ambiente de aprendizaje, la memoria y el recuerdo, el manejo del estrés, la organización del tiempo, la dependencia y la adicción, la ansiedad y la atención, son todos temas en que la neurociencia ha investigado y que son temas que son relevantes para la educación con personas jóvenes y adultas. Debiéramos nosotros, en tanto educadores de adultos, reflexionar más sobre esos temas porque nos están entregando pistas de cómo puede ser nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. El cuarto punto que quisiera como colocar como espacio de reflexión. Yo creo que esta es una visión en este tránsito de era, de cambio de la humanidad, en este agotamiento de los modelos educativos, en este devenir de los seres humanos en que nos sentimos vulnerables y habitando lugares que no pensábamos habitar, como es este propio espacio virtual, y que no nos pensábamos así, no pensábamos nunca que íbamos a estar en una pandemia, que íbamos a tener que estar con mascarilla, todas esas cosas que nos han sucedido, que nos suceden en el día a día, también tienen que ayudarnos a reflexionar sobre nuevas visiones epistemológicas, y yo le he colocado aquí nueva narrativa. Nueva narrativa. No estamos hablando de paradigma, estamos hablando de cómo vamos a narrar la historia, qué es lo que necesita la educación con personas jóvenes y adultas en este cambio civilizatorio. Y aquí, un primer punto, hay un desafío epistemológico. La educación, siempre se habla de la educación de personas jóvenes y adultas. Aquí nosotros en esta nueva narrativa tenemos que empezar a hablar de la educación con personas jóvenes y adultas. Y no es un simple cambio de preposición, es cómo se ubica el sujeto que aprende. Y desde ese punto de vista, aquí hay algunas características que me gustaría resaltar. No basta con reconocer que el adulto, la persona joven y adulta que llega a un proceso de aprendizaje, trae conocimientos previos. No basta con eso, sino también es reconocer que tiene formas diversas, propias, de construir esos conocimientos y que eso tiene que ser legitimado. ¿Y cómo se legitima? En la interacción, dialógica, en que se reconoce el saber del otro, dándole sentido y poder en el proceso educativo. Si yo no reconozco el saber del otro, si yo no le doy sentido y espacio, quiere decir que estoy diciendo, no, ya sí que usted sabe de estas cosas, pero bueno, aquí estamos en la educación formal, usted se sienta y aprende. Ahí hay miles de ejemplos que no tenemos tiempo para desarrollarlos, pero el solo hecho de tratar de ver cómo se construye el aprendizaje del otro, cómo se construye o a través de la experiencia, qué reflexiones, qué interacciones hace. Estamos diciendo entonces que que las personas, nosotros, todos nosotros, las personas jóvenes y adultas, somos sujetos epistémicos, somos sujetos de construcción de conocimiento, y eso es a lo largo y a lo ancho de nuestras vidas. Eso es un derecho a reconocer que todos somos capaces de producir conocimiento. Y en ese sentido, no existe un solo saber legítimo,
cómo se ha querido imponer, digamos, dentro de la homogenización cultural. Hay una diversidad de formas de construir el saber y eso se va interaccionando. Ahí está otro concepto, la interseccionalidad también del propio aprendizaje. Pero el concepto es con personas jóvenes y adultas. Y eso es un cambio epistémico. Yo diría que hay rasgos agotados de un modelo de la EPCA. Y esto yo creo que todos los que hemos trabajado, bueno, yo casi toda mi vida he trabajado en educación con personas jóvenes y adultas, aquí hay temas que nosotros sabemos que están siempre y que en pandemia lamentablemente muchos de ellos han acrecentado. La invisibilidad de la EPCA en los presupuestos, en las estadísticas, en las políticas y ojo, no solamente en los estados, también en los organismos internacionales. Muchas veces los organismos internacionales se omite por completo la existencia de la EPCA. Es más, en las estadísticas internacionales, el CITEAL, por ejemplo, que es una referencia para todos nosotros en América Latina y el Caribe, no están las estadísticas de la EPCA, no existen. Hay una invisibilización. Pero por otro lado, la EPCA tiene este lugar confinado en el sistema educativo. La EPCA existe en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque eso también permite dar continuidad a crítica a las políticas en el sistema. Por ejemplo, cuando un niño se porta mal, comillas, se porta mal, o cuando no sigue el ritmo de la educación formal, ¿qué hacen? Usted se va a la tercera jornada y además con estigma al 2x1. Entonces, claro, continúa la EPCA, pero continúa de alguna manera como este lugar que es renuente, que está allí, está confinado, para dar, y que en el fondo permite que el sistema educativo continúe de una forma crítica. Entonces, falta el reconocimiento a personas jóvenes y adultas como sujetos de derechos, y en pandemia aún más. Estos son rasgos de un modelo agotado y la necesidad entonces de construir una nueva narrativa. ¿Por dónde avanzar? Solo dejo algunas ideas. Primero, con el protagonismo de los sujetos de la EFA, resignificar el valor y el compromiso. Hay un tema allí. En pandemia, y esto lo digo con evidencia porque he sido parte de una investigación con otras compañeras mexicanas, la estamos concluyendo ahora, de un estudio encargado por la CLADE para América Latina. En pandemia, realmente quienes han dado continuidad educativa a la EPCA han sido fundamentalmente los educadores, porque en pandemia lo más probable es que ustedes van, los educadores, perdón, los establecimientos cerraron, ¿no es verdad? Y las posibilidades que tenían los adultos de conectarse vía remota eran mínimas, no solamente porque carecían de competencias tecnológicas, sino porque cuando había un teléfono celular o lo que fuera en las casas, la prioridad siempre la tenían los niños, no la tenían los adultos, no lo tenían los adultos que estaban en procesos de aprendizaje, fueron los docentes, casa por casa, incluso con riesgo de su propia salud, muchas veces dejando guías, enviando por mail, o sea, por WhatsApp. Ellos fueron la clave para dar continuidad educativa en muchos de nuestros países. Y el otro tema que surge también en pandemia, que se revela muy fuertemente para la EPCA, esta importancia del aprendizaje intergeneracional e intercultural de que hablábamos antes, la mediación que han hecho los adultos con los niños, el hecho de tener que estar en un ambiente en que se traslada. Eso significó que la atención, digamos, dentro del espacio, significó el reconocimiento de que el aprendizaje no solamente ocurre en la escuela, el aprendizaje ocurre en todos los ámbitos de nuestras vidas y se sacraliza el saber de la educación formal como el único. No es así. Bueno, el otro punto es recuperar la tradición latinoamericana de educación fundamental, pero renovada con aportes del saber regional, construido desde la educación popular
y de la sistematización de experiencias gubernamentales que han favorecido el derecho a la educación. Hay varias en nuestros países que han favorecido el derecho a la educación, desde experiencias gubernamentales que también hay que rescatar. Y por último, el aprendizaje a lo largo de la vida y los valores que la sostienen es ratificar la educación también para la vida social y natural, con categorías y enfoques como la biopolítica, la bioética y el buen vivir. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Termino diciendo que resignificar el contexto, desafiando al sistema a repensar la oferta educativa, en donde el apelativo de lo formal lo distancia y encapsula en un sistema cerrado. Y lo que ocurre en el contexto y en las vidas, ¿qué está pasando allí? No, y el tema del reconocimiento, el aprendizaje intergeneracional y la valoración de los sujetos de derecho, no solamente como reproductores, sino que como productores de conocimiento y hacedores de cultura. Son algunas claves para avanzar en EPCA, pero para avanzar en EPCA se requiere avanzar juntos, todos, porque entre otras cosas, por ejemplo, cuando uno mira los objetivos del desarrollo sostenible, no está la EPCA, no está explícitamente, en el objetivo 4 no está. Sin embargo, todos los objetivos de desarrollo sostenible, en todos, la EPCA tiene algo que decir. En fin, ser diferente no es un problema, no más discriminación. Esto era un centro integrado de educación de adultos de la región de Valparaíso, que me pareció que era una forma de decir aquí estamos todos y en esto construimos todos. Y como dice el maestro, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres, deberíamos decir los seres humanos, ahí le falta un poquito de perspectiva de género a nuestro gran maestro, Freire, se educan entre sí, mediatizados por el mundo. El gran educador brasileño, no es verdad que estamos en el centenario de su nacimiento, porque como bien dice allí, nació el año 1921. Muchas gracias y bueno, me dejo aquí la presentación. Espero no haberme pasado mucho en el tiempo, profesor Marco.